Después de la aprobación del voto femenino en Colombia, se produjeron cambios significativos en la sociedad y la política del país. En el ámbito político, las mujeres adquirieron mayor participación y representación en cargos públicos. Esto atribuyó a diversificar las perspectivas y diferentes enfoques en la toma de decisiones. La presencia de más mujeres en espacios de poder promovió la inclusión de temas relacionados con la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la agenda política. A nivel social, el voto femenino generó una mayor conciencia sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Esto llevó a un aumento participativo de las mujeres que están en movimientos sociales y organizaciones que buscan promover la equidad de género y combatir la discriminación. De forma más específica podemos decir, de forma más puntual podemos decir que después de esta aprobación del voto femenino en Colombia se gestaron varios cambios sociales significativos que tuvieron un impacto profundo. Algunos de los principales cambios podemos numerarlos que fueron: como primero tenemos la participación política. El voto femenino permitió que las mujeres participaran activamente en la vida política del país, lo que llevó a un aumento en la representación de las mujeres en cargos públicos y en la toma de decisiones a nivel local. O sea, ellas tenían más libertad sobre decidir a nivel local, regional y nacional. ¿Cómo tenemos el empoderamiento de las mujeres? El derecho al voto otorgó a las mujeres un mayor sentido de empoderamiento y participación cívica, de manera que se sentían importantes, y las mujeres se involucraron más activamente en el debate público, en la defensa de sus derechos y en la promoción de causas que de una u otra forma afectaban a las mujeres y a la sociedad en general. Como tercero tenemos cambios en las políticas públicas. La participación electoral de las mujeres influyó en la adopción de políticas públicas orientadas en temas como la igualdad de género, la violencia contra las mujeres, el acceso a la educación y, como último, a la participación económica de las mismas mujeres. Como cuarto tenemos la transformación cultural. La aprobación del voto femenino también contribuyó a una transformación cultural en cuanto a los roles y géneros que se tenían impuestos y las diferentes expectativas sociales sobre el papel de la mujer en la sociedad. Como para puntualizar sobre esto, podemos terminar diciendo que el voto femenino en Colombia marcó un hito importante en la lucha por la igualdad de género y contribuyó a cambios significativos en la participación política y social de las mujeres en el país. Después de la aprobación del voto femenino en Colombia, se gestaron varios cambios políticos. Ya les vamos a hablar de los políticos, que fueron muy significativos, y entre estos podemos destacar los más importantes. Como primero tenemos mayor representación. La participación de las mujeres en el proceso electoral condujo a una mayor representación femenina en los cargos públicos y en los órganos que tomaban las decisiones a nivel local, regional y nacional. Esto contribuyó a una mayor diversidad política y a la perspectiva que se tenía de equidad poblacional. Como segundo tenemos a la agenda política. La inclusión de las mujeres en el electorado influyó en la agenda política, promoviendo la discusión y adopción de políticas centradas en temas de género, como la igualdad salarial, la protección contra la violencia de género, el acceso a la educación, ya que en ese entonces ellas no podían estudiar, y la participación económica de las mujeres. Se creía que solo los hombres tenían derecho a estudiar. En la tercera tenemos la participación cívica. El voto femenino fomentó una mayor participación cívica en las mujeres y asuntos políticos, lo que contribuyó a una mayor diversidad de opiniones y perspectivas en el debate público. Como cuarto tenemos el liderazgo político. La aprobación del voto femenino abrió oportunidades para que las mujeres de una u otra forma asumieran roles de liderazgo político, lo que permitió que surgieran unas nuevas figuras femeninas en la política colombiana,
Como podemos ver, podían ser gobernadoras, alcaldes o entre otras muchas cosas. La aprobación del voto femenino en 1954 en Colombia, un histórico logro. En la primera mitad del siglo XX, las mujeres en Colombia se unieron en un movimiento sufragista por la lucha de su derecho al voto. Este es un breve relato de los acontecimientos que llevaron a la aprobación del voto femenino en Colombia. Bueno, primero tenemos la fecha de 1954. Aquí surge una lucha por el derecho al voto. Tanto las mujeres colombianas se movilizaron para obtener el derecho al voto. Aquí en este mismo año surge el decreto que otorga a las mujeres este derecho, que fue aprobado por 60 votos a favor y ninguno en contra. Las mujeres celebraron con alegría la aprobación del decreto, marcando el inicio de su participación activa en la democracia. Como segundo tenemos el florecimiento del movimiento feminista. Durante el gobierno de Olaya Herrera, el movimiento feminista en Colombia comenzó a florecer. Las mujeres reconocieron la importancia de la autonomía, economía, como parte fundamental de su empoderamiento. Como tercer punto tenemos el acceso a la educación superior. Bajo el gobierno de Olaya Herrera, las mujeres obtuvieron acceso a la educación superior, y antes de esto las opciones para las mujeres estaban limitadas al matrimonio, la vida en un convento o la enseñanza como profesión. Como cuarto punto tenemos profesionales femeninas y derechos de voto. En 1932 y 1933, la entrada de las mujeres a la universidad y la coeducación condujo a un aumento de profesionales femeninas que buscaban derecho de voto. Tanto mujeres como hombres abogaban por el sufragio femenino en la década de 1920 y 1930. Como quinto punto tenemos los desafíos y los desmentidos. La prensa surgió que las mujeres votando corromperían la política y perderían su feminidad. Sin embargo, Ofelia Uribe de Acosta desmintió esta noción y defendió el derecho de las mujeres a participar en la vida política. Como sexto punto tenemos el legado y la lucha continua. El legado de Ofelia continúa mientras la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia. También tenemos que, a pesar del progreso, las mujeres colombianas todavía enfrentaban discriminación y lucha por la igualdad. El voto en 1957 para las mujeres marcó un hito significativo y dio inicio a una lucha continua por la igualdad de género en Colombia. En resumen, el viaje de la ciudadanía de las mujeres en Colombia ha sido una historia de valentía, perseverancia y avance hacia una sociedad más justa e igualitaria. Los cambios políticos y económicos ocurridos en los primeros años del siglo XX transformaron el modelo familiar en Colombia y el papel de la mujer en la sociedad. Con la Guerra de los Mil Días, este conflicto bélico se produjo entre 1899 y 1903. Esta surge de las diferencias de intereses políticos y económicos entre liberales y conservadores y las condiciones impuestas en la Constitución de 1886, por la cual se pasó de un Estado federalista a un Estado centralista, lo que causó una serie de guerras civiles en todo el territorio nacional. Gran cantidad de familias se desplazaron del campo hacia las ciudades en busca de nuevas formas, nuevas oportunidades de subsistencias, como empleos domésticos, obreros, para trabajar en vías y textiles. Gracias a que en esa época o en ese transcurso comenzaba el proceso de industrialización.
Estas circunstancias permitieron que la mujer se vinculara al mundo laboral en busca de mejores condiciones, tanto económicas para ella y toda su familia. Pese a los bajos salarios y a las largas jornadas laborales, poco a poco la mujer fue incursionando en campos como la educación, gracias a la reorganización de las escuelas normales y a que se autorizó su ingreso a las universidades en la década de 1930 y 1936. A nivel social, las mujeres estaban luchando por la igualdad de derechos y por ser reconocidas como ciudadanas con voz y voto en la sociedad. Políticamente hubo un creciente movimiento a favor del sufragio femenino, con activistas y organizaciones presionando al gobierno para que se reconocieran los derechos fundamentales de las mujeres. El movimiento por el sufragio femenino tuvo una lucha larga, ardua, que involucró a mujeres valientes, comprometidas, guerreras, que lucharon por sus derechos. Como resultado de esta lucha, las mujeres colombianas estrenaría por primera vez en la historia su derecho al voto, el 1 de diciembre de 1957, en el referendo de ese mismo año. Otro aspecto importante que se debe resaltar es que se les concede a las mujeres la ciudadanía a partir de los 21 años de edad. En la actualidad, las mujeres han aportado cambios significativos e importantes para la sociedad, siendo lideresas del progreso en participaciones de elegir y ser elegidas, dejando atrás ciertas costumbres y métodos que la inhabilitaban de la participación en sociedad.